Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 141. El grupo de apoyo de Spider-Man está oficialmente formado. El martes fue un día normal. Ni siquiera la agencia de detectives tenía actividades. Peter llegó a la escuela con su nueva mochila camuflada con tela normal gracias al camuflaje óptico. Hoy también fue especial porque anoche Peter le había dicho a Harry que tenía algo que contarle después de comer. Amadeus podía esperar. No se trataba de un trato especial, sino de que Harry necesitaba hablar de Norman Osborn. Al fin y al cabo, solo Peter sabía que Harry era hijo de Norman, y en la escuela, Harry todavía se presentaba como Harry Lyman. Y por eso Peter necesitaba hablar con Harry a solas. Una vez pensé que tal vez los mayores del club de detectives en realidad realizaban sus actividades al mediodía para evitarnos a los novatos. Harry entró en la sala del club, cerró la puerta y vio a Peter dejar la mochila y sacar algo. Lo miró con curiosidad. ¿Qué haces? Estoy instalando un equipo para cortar la señal telefónica, evitar escuchas y comprobar si hay cámaras en la sala del club. Ninguna. Parece que el club de detectives es un punto ciego enorme. Nadie pensaría que hay criminales escondidos en un club de detectives, jaja. Ese jaja era ambiguo en cuanto a quién se refería, pero Harry miró a Peter con extrañeza. ¿Estás bien, amigo? ¿Hiciste algo mal? ¿Como hackear los datos de alguna gran empresa? Peter quedó atónito ante la suposición de Harry, luego se giró para mirarlo. Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué eres tan misterioso? Bien, te voy a decir algo ahora. No te sorprendas al oírlo, porque tengo algo aún más importante que contarte. Harry asintió, esperando que su hermano soltara alguna noticia trascendental. Entonces vio a Peter Parker decirle con mucha seriedad. Soy Spider-Man. Oh. Peter miró al impasible Harry, desconcertado, pensando que Harry ya sabía que era Spider-Man. Pero no era así. Harry se giró y preguntó. ¿Hay alguna convención de cómics últimamente? ¿O planeas? Peter suspiró y dejó que Venom lo cubriera. En un instante, el traje blanco y negro lo cubrió por completo. Al ver esto, Harry jadeó, agarrándose el pecho y mirando a Peter con incredulidad. ¿Eres Spider-Man? Acabo de decirlo. Lo sé. Harry respiró hondo con incredulidad y asintió. ¿Eres Spider-Man? Acabas de decir eso también. Harry respiró hondo unas cuantas veces más para recomponerse y luego se sentó. Peter, mientras tanto, guardó su traje blanco y negro, esperando a que Harry se recuperara. Tras un momento de silencio, Harry finalmente reaccionó. Mi mejor amigo es un superhéroe, incluso un vengador. Dios mío. ¿Y realmente me lo dijiste? Sí, hay una razón para ello. Obtuve mis poderes porque me mordió una araña genéticamente modificada de Industrias Osborn. Industrias Osborn. Al oír ese nombre, Harry comprendió algo y miró a Peter. Respiró hondo y asintió. Ahora por fin entendía por qué su padre, quien nunca se conformaba con sus amigos, había sido tan amable con Peter la última vez. Mi papá debe haberte dicho algo, sobre que es propiedad de Industrias Osborn o algo así, ¿verdad? En realidad, lo que me dijo fue que esperaba que Industrias Osborn patrocinara las actividades de Spider-Man y me brindara apoyo tecnológico. Peter no reveló la verdadera razón por la que quería a Osborn como refuerzo. ¿Quién se hubiera imaginado que a esa empresa surgirían un montón de villanos de Spider-Man? En cierto modo, Industrias Osborn podría considerarse realmente la fuente de todo mal en la serie Spider-Man. Harry pareció comprender algo más, preguntándose si Spider-Man necesitaba la asistencia tecnológica de Industrias Osborn. Parecía innecesario, ya que Spider-Man contaba con el apoyo de los Vengadores y Tony Stark le proporcionaba soporte técnico. Pero claro, dado que esa araña era una creación de Industrias Osborn, quizás Industrias Osborn podría brindarle ayuda más especializada. Harry todavía estaba debatiendo, pero no se dio cuenta de que Peter Parker ya había pensado en todo por él. Después de ver a tu padre ese día, fui a casa y busqué a la doctora Emily Lehman. Es una gran científica que investiga tecnologías que casi no producen resultados inmediatos, pero que son cruciales para la humanidad. Esta podría ser una oportunidad, Harry, una oportunidad para heredar el legado de tu madre. Cuando su madre intervino, la mente de Harry pareció iluminarse de repente. Miró a Peter y preguntó, algo inseguro. ¿Te refieres a combinar el apoyo de Industrias Osborn con los proyectos experimentales de mi madre? La identidad de Spider-Man es secreta, así que definitivamente no puede revelar la ubicación de ninguna base secreta que organices. ¿Necesitas un laboratorio con una tapadera legítima? ¿Quieres decir que esta es una oportunidad para reiniciar los proyectos experimentales de mi madre? Harry comprendió de repente.
Claro que aún no tenía la capacidad de reiniciar estos proyectos, pues desconocía los conocimientos especializados. Pero mientras se preservaran los proyectos de su madre, todo sería posible. La clave era preservarlos primero, para evitar que su padre o la Junta de Industrias Osborne los abolieran. Harry se levantó emocionado, abrazó a Peter y luego lo soltó. No lo sabes, no puedo expresar lo agradecido que estoy, Peter. Harry rió entre dientes incoherentemente. Siempre he querido preservar la investigación de mi madre. En fin, gracias. Está lejos de ser un trato cerrado. Tu padre aún tiene que estar de acuerdo. Seguro que estará de acuerdo. Ese viejo codicioso seguro que ve ganancias, por eso quiere patrocinarte. Harry se rió y luego se dio cuenta de algo. Espera, ¿quién más sabe que eres Spider-Man? Gwen. Ella se enteró. Y. ¿Qué hay de Amadeus? Harry sintió que Peter estaba a punto de revelar un gran secreto y rápidamente intentó detenerlo. Peter simplemente se encogió de hombros. Debería estar aquí pronto, le dije. Amadeus podría ser más listo de lo que creemos. Justo entonces, Amadeus Cho abrió la puerta del club de detectives. Al cerrarla, Peter volvió a demostrar el milagro del cambio de vestuario instantáneo. Soy Spider-Man. Esto es realmente inesperado. De verdad, antes de que Amadeus pudiera terminar, Harry añadió. En realidad, mi apellido es Osborn. Soy Harry Osborn. Eso ya lo sabía. Capítulo 142. ¿Qué quieres decir con que mi compañero de equipo transmigrado es Jack Paul? En ese momento, las cosas eran bastante sencillas. Después de la escuela, Harry fue con Norman para explicarle el proyecto. Como Harry esperaba, Norman Osborn aceptó de inmediato, prometiendo establecer un centro de investigación Emily Osborn. En realidad, este serviría como la base secreta exclusiva de Spider-Man, fuera de la jurisdicción de los Vengadores y solo para su beneficio. Lo único que le extrañó a Harry fue la actitud de Norman Osborn al enterarse de todo esto. Fue como si pensara, mi hijo por fin está logrando algo. De verdad puede ayudar a Peter Parker. Le dio curiosidad saber cuándo exactamente Norman había empezado a obsesionarse con Peter y a verlo como el yerno ideal. Pero ese no era el punto principal. El punto principal era que esta base secreta efectivamente se estaba estableciendo. El centro de investigación Emily Osborn, patrocinado por Oscorp, se ubicaba temporalmente en el ático de un edificio de apartamentos en Midtown. Peter notó que la ubicación parecía ser el laboratorio del Dr. Octopus del juego Spider-Man de Marvel, una extraña coincidencia. Mientras tanto, Amadeus, aunque indeciso, aceptó unirse a este equipo de apoyo. Así, por el momento, antes de que el laboratorio estuviera completamente instalado, se confirmó la plantilla inicial del equipo de apoyo de Spider-Man. Solo quedaba volver a la vida cotidiana. Nos complace anunciar que, gracias a la labor del abogado Matt Murdock, el jurado finalmente declaró inocente al señor Luke Cage. No quedó claro si se debía a que Luke Cage era un superhéroe desenmascarado, pero el tono de J. Jonah Jameson fue notablemente más alegre. Y los defensores, formados por estos heroicos individuos que valientemente expusieron la conspiración gubernamental de experimentación humana ilícita, ya han comenzado sus operaciones en Nueva York. Están cooperando con la policía y combatiendo la creciente delincuencia pandillera. Estos son los verdaderos protectores de Nueva York. No ese Spider-Man vestido de negro y balanceándose que viene de quién sabe dónde. ¡Guau! La exclamación de alegría no provino de Peter, sino de Gwen, a quien Peter balanceaba sobre Manhattan. Para evitar revelar la identidad de Peter, llevaba un traje casero con máscara, que, efectivamente, se parecía al atuendo de Spider-Gwen, solo que sin poderes arácnidos. Precisamente por eso, Peter aterrizó nervioso con Gwen en la azotea de un edificio alto. Gwen parecía bastante insatisfecha. Se quitó la capucha y preguntó con entusiasmo. ¿Puedes recorrer la ciudad así todos los días? No todos los días. Quizás unos días libres. Tal vez. Aunque en realidad nunca se había tomado un día libre. ¿Podemos hacerlo otra vez? Fue increíble. Gwen miró a Peter con gran expectación, pero la información que mostraban sus lentes indicaba que no había tiempo. No, ha surgido una nueva situación. Necesito ayudar. ¿Necesitas que te baje? Oh, no, me quitaré esta chaqueta y la guardaré en mi bolso. Gwen sonrió y saludó a Peter con la mano. Recuerda tener cuidado. Peter le devolvió el saludo y saltó. Gwen, observando la entrada de la azotea tras ella, dejó escapar un largo suspiro. Se preguntó cuándo volvería a vivir algo así.
Mientras tanto, Peter Parker, vestido de negro, se paseaba por la ciudad. Se preguntaba qué supervillano despistado habría decidido causar problemas. Aterrizó en el suelo y vio la patrulla del jefe George Stacy y los vehículos de sus subordinados pegados al suelo con pegamento instantáneo. ¿Eh? Espera, ¿superpegamento? Esquivando un chorro de superpegamento líquido viscoso que apenas lo rozó, Peter murmuró: no, por favor, que no sea él, mientras se giraba para ver al tipo con dos pistolas de agua especializadas, una gran bolsa de dinero a la espalda, rugiéndole: soy Paste Pop Pete. Muere, Spider-Man. Punto punto punto. Peter Parker nunca se había quedado tan sin palabras con su propio nombre. Ni siquiera podía quejarse con este tipo. ¿Por qué tienes Peter en tu nombre de villano? ¿No puedes cambiarte el nombre? ¿Como Rey Trampa o Maestro Trampero? ¿Pete Maceta? La única ventaja de ese nombre es que hará que la gente se muera de risa. Peter suspiró con impotencia, disparando dos telarañas. Pero el Pete Maceta frente a él se echó a reír. Jaja, estás perdido, Spider-Man, porque mi superpegamento y te obstruí los cañones de las armas. No tienes por qué agradecerme. Peteloya de pasta parpadeó 2 veces. Al segundo siguiente, sus pistolas de agua explotaron y un torrente abrumador de superpegamento blanco lo envolvió por completo. Peter saludó con la mano, impotente, mientras caminaba hacia el jefe Stacy y sus oficiales. Gracias, Spider-Man. Las armas actuales de nuestro departamento de policía son completamente inútiles contra este tipo de superpegamento. El jefe Stacy suspiró, y de repente recordó algo y le dijo a Spider-Man: ah, cierto, antes había un tipo con un traje rojo de licra que dijo que quería ayudar, pero se quedó pegado dentro de la juguetería de allí. ¿Quieres ir a ver cómo está? Dijo que estaba aquí para ayudarte. ¿Ayuda? ¿Spandex rojo? ¿Será Daredevil? Mad no debería ser tan malo. Por favor, no seas Ant-Man. Peter pensó mientras entraba en la juguetería, donde vio un pulgar que sobresalía de una gota de pegamento, como si estuviera haciendo un cosplay de Terminator. Peter reflexionó un momento, y de repente una idea aterradora cruzó por su mente. Entonces controló a Venom para sacar a la persona del pegamento. Esta era la segunda vez hoy que Peter murmuraba: no, por favor que no sea él. Y era la segunda vez que no recibía respuesta. Hola, arañita. Como su máscara estaba pegada con superpegamento, le sacaron la cara llena de cicatrices a Wade Wilson, revelando su amplia y alegre sonrisa. ¿Me extrañaste? ¿Cómo estás aquí? ¿No se supone que deberías estar en la prisión de la balsa? Sin duda, les pareció bastante inhumano poner un controlador genético mutante en un paciente con cáncer, dijo Deadpool, poniendo la mano en el brazo de Peter. He oído que vas a hacer un cameo en Mad Max. ¿Te interesa que el canadiense que más odia a Australia se descontrole? Entonces, los Vengadores te liberaron porque quieren que tú y yo vayamos juntos al mundo del yermo. Sí, porque el viejo Wade es inmortal y su naturaleza no es mala. Se puede acabar con él solo con dinero. Pero aún no es el momento. La sonrisa de Wade era bastante aterradora. Ya que estoy aquí, debe haber llegado la hora de la trama. 3, 2, 1, bang. El sentido arácnido de Peter, sin precedentes, gritó. Era como si el mundo del páramo hubiera sufrido un cambio drástico, acelerando la llegada de ese tiempo. Mad Max se considera la obra fundacional de toda la cultura del páramo. La trilogía original de esta serie cinematográfica fue australiana. Es bien sabido que el actor de Wolverine, Hugh Jackman, es australiano, y Deadpool, tanto el personaje como el actor, son canadienses. Capítulo 143. El viejo Aukeye Y. ¿De dónde salieron estas dos bocas motoras? Clint Barton, nombre en clave Aukeye, ex Vengador. Tras la guerra que lo acabó todo hace 45 años, ya no había superhéroes. Barton era ahora un simple guardaespaldas que ganaba algo de dinero escoltando mercancías para sus empleadores. Acababa de luchar contra un hombre múltiple, un ex X-Man que intentó robarle. Todo debería haber sido perfectamente normal, hasta que su última flecha, una flecha del infalible ojo de halcón, se desvió. Esto no debería pasar. Oh no, no te atrevas. Al ver escapar al hombre múltiple, el viejo ojo de halcón entrecerró los ojos, pero un disparo repentino e inexplicable lo hizo reflexionar de nuevo. El hombre múltiple, que había huido a lo lejos, se desplomó, con la cabeza destrozada por un solo disparo. Escuchó dos voces de su memoria, voces que debían estar muy lejanas. ¿De verdad tienes que matar a alguien en el mismo momento en que llegamos a este universo?
Vamos, Spidey, todo el mundo sabe que este es un cliché clásico del cine. El protagonista no acaba con el villano y luego causa un montón de problemas. Créeme, ese viejo debería estar agradeciéndonos. Además, este es el hombre múltiple. Definitivamente no son todos sus duplicados. Ojo de Halcón se frotó los ojos. No podía creer lo que tenía delante. Spider-Man con un traje simbionte, y Deadpool. Al principio pensó que solo tenía presbicia, o tal vez era lo suficientemente mayor como para estar alucinando. Hasta que escuchó a su jefe preguntarle: ¿Conoces a estos dos, Clint? Sí, Spider-Man y Deadpool realmente aparecieron ante él. ¿Eran fantasmas del pasado o un milagro de resurrección? Peter. Wade. Eres tú. Un silencio muy incómodo pasó entre Spider-Man y Deadpool, luego Deadpool se rió, pasando un brazo alrededor de los hombros de Spider-Man. Espera, ¿tienes el mismo nombre que ese pastelero de Peter? Si vuelves a decir Peter, el imbécil, te voy a meter la cabeza en una roca. O la cabeza de Deadpool prácticamente se apoyó en Spider-Man. Eres tan amable que ni siquiera quieres presionar mi supresor de genes mutantes. Bien, aunque ella ya estaba seguro. Eran Spider-Man y Deadpool. No había duda. Unas horas más tarde. Luego de completar la comisión de entrega y confirmar con un viejo amigo, el exjusticiero Doctor Medianoche, que tenía glaucoma y pronto quedaría ciego. Entonces, ¿eres Peter de otro universo? Me refiero a Spider-Man y Deadpool. Parece que todavía llevas puesto a Venom. El viejo ojo de halcón miró a Peter por el retrovisor y le ofreció un amable consejo. Hazle caso a un viejo, lo que llevas puesto no es bueno. Nos llevamos muy bien. Sé que Venom tiene algunos efectos secundarios. Aunque estaba a punto de decir algo más cuando la cabeza de Venom apareció del cuerpo de Spider-Man. Sí, nos llevamos muy bien. Verdaderamente el multiverso, donde pueden suceder todo tipo de cosas extrañas. Entonces, ¿estás aquí porque fuiste afectado por alguna red del destino y viniste a buscar al hombre araña de este universo? Aukeye suspiró con emoción. Qué lástima, llegaste 45 años tarde. El hombre araña de este universo murió hace 45 años. En realidad, la persona que busco es una araña tótem, no tiene por qué ser mi contraparte. Sé quién es. Se llama Ashley Barton, anciano. Ojo de halcón se rió de repente. Ashley era su hija con una de sus exesposas. Si era una araña tótem, ¿no significaría que se convertiría en una nueva superheroína en el futuro? Aunque esto no era del todo cierto, le dio al viejo ojo de halcón una sensación de consuelo y esperanza. En cuanto a Peter, aún no sabía por qué la red del destino lo había traído allí. La última vez que la red del destino tembló fue porque la araña del universo 42 fue a la Tierra, 700. Pero el universo de Wastelands no tiene ninguna participación de las historias de otros universos, entonces, ¿cómo podría desencadenar la red del destino? Mirando al sorprendentemente silencioso Spider-Man en el espejo retrovisor, Aukeye preguntó con preocupación. ¿Por qué pareces tan deprimido, Peter? Ojo de halcón no mencionó si era por el Peter de la pasta, ya que ahora llevaba un simbionte y su temperamento podía ser impredecible. Pero quizás eso era bueno. Las tierras baldías necesitaban un temperamento un poco más fogoso. Bueno, un minuto estaba paseando por Nueva York con una chica, y al siguiente tenía que sacar a este tipo de un montón de pegamento y traerlo aquí. Peter suspiró con impotencia y dolor. Y luego me repetía, desde la calle hasta el edificio Baxter, que debería vestirme de rojo. Por supuesto que Spider-Man debería vestir de rojo, al igual que Deadpool debería vestir de rojo, dijo Wade, completamente despreocupado por las quejas de Peter. Oye, viejo, ¿a dónde nos llevas? Primero, a visitar a un viejo amigo, luego iremos a casa de mi hija. Dijo Aukeye mientras conducía el coche cerca de una granja. Un anciano de aspecto robusto reparaba su cerca. Wade lo miró y exclamó. ¿Por qué ahora todos los Wolverines tienen que parecerse a Hugh Jackman? Desde el año 2000. Como si todos los Deadpools tuvieran que parecer una cruza entre un Sharpe y Ryan Reynolds. Cállate. Monstruo de tres caras. Los dos hablaron mientras observaban al viejo ojo de halcón charlando con el viejo Logan. Wade, naturalmente, continuó la conversación. Generalmente, aquí es donde el protagonista vive una vida tranquila y no quiere salir de su retiro. Entonces, seguramente le sobrevendrán eventos como la muerte de su último buen amigo o de su familia, que lo harán sacar las garras. ¿Crees que Logan es el protagonista de esta historia? Oye, la popularidad de Logan es solo inferior a la tuya, y comparable a la de ese Boy Scout de la Segunda Guerra Mundial. Wade miró a Peter.
Entre un cómic de Lobezno y uno de Ojo de Halcón, cualquiera sabe cuál vende más, a menos que el de Lobezno se venda mucho primero y luego publiquen una precuela de algún personaje derivado. Peter se encogió de hombros. Era cierto. Miró a Wade y preguntó: ¿crees que es mejor que salga o no? Ajá, quieres su ayuda, pero no quieres arruinar su tranquila vida. Deadpool rió. Piénsalo. O vive como está ahora, con el corazón prácticamente muerto, o despierta, como dije, con el corazón aún más muerto, haciéndole sufrir inmensamente. Esas son las dos únicas posibilidades para este viejo. Entonces, si pudiera unirse a nosotros ahora, quizás sería mejor. Deadpool no tenía intención de responder, pero luego vio a Spider-Man mirándolo y de repente se dio cuenta. Espera, ¿no estarás planeando que yo? Luego Peter lo echó del Spider-Buggy. En realidad, hay tres bocas motoras. El personaje cómico de Aukeye también es un maestro del humor autocrítico y habla bastante. En las encuestas de popularidad de Marvel, Spider-Man ocupa el primer lugar con una diferencia considerable, mientras que Wolverine y el Capitán América ocupan el segundo y tercer lugar con una diferencia considerable. Sí, el Capitán América puede estar constantemente entre los tres primeros de la lista de popularidad de Marvel. Capítulo 144. El viejo Logan. Logan, mi viejo amigo. El viejo Aukeye caminó con una sonrisa hacia el viejo Logan, que estaba remendando una cerca en su granja. Traje algunos regalos para mi hijo, la última consola de juegos y baterías. Eran de cuando todavía se producían. ¿Qué haces aquí? Preguntó el anciano Logan, martillando una estaca de madera mientras miraba a Aukeye. La sonrisa de este se desvaneció. ¿Sabes por qué? Por venganza. Por la justicia. Logan suspiró, clavó la estaca y se secó el sudor de la frente. A lo lejos, vio a dos personas sentadas en el bien cuidado Spider-Buggy de Aukeye. Le resultaban familiares, pero él era viejo. No podía ver claramente quiénes eran. Ni siquiera podía oler quiénes eran. Al diablo con la justicia, Clint. Logan se puso de pie y miró a su viejo amigo. La justicia murió hace 45 años, maldita sea. Solo los tontos todavía piensan en la justicia. Eso no es necesariamente cierto, Logan. También traje dos. De repente, algo rojo salió volando del Spider-Buggy y se estrelló de cabeza contra el suelo. Logan se quedó mirando en silencio el trasero rojo que sobresalía frente a él durante un buen rato, hasta que finalmente pronunció una frase ahogada. ¿Qué carajo? Sí, soy yo, tu viejo amigo Wade. ¿Puedes sacarme de tu escondite? Logan miró a Aukeye nuevamente. ¿De dónde sacaste a este tipo? No salió de algún rincón, dijo Aukeye un poco incómodo. Es de otro universo, junto con otro Spider-Man. ¿Hombre araña? Logan observó al Spider-Man de traje negro que se bajó del Spider-Buggy. Al acercarse, el traje simbionte se desvaneció, revelando el clásico traje rojo y azul que había debajo. Logan se frotó los ojos. Entonces Reed Richards tenía razón. Existen otros universos. ¿Y crees que, con dos niños de otros mundos, puedes acabar con todo esto? Incluso si Cráneo Rojo, ahora presidente, muriera, aún quedaban otros. Tom, Magneto e incluso Banner. Estos monstruos ya se habían apoderado de este mundo. No importaba si estos dos pudieran ayudar a Clint a vengarse. Incluso si lo hicieran, ¿realmente mejoraría este mundo? En realidad, solo vinimos a buscar a una chica. En cuanto la encontremos, nos volvemos. Deadpool sacó la cabeza del suelo y se sacudió el polvo. Peter se acercó al oído del viejo Ojo de Halcón y le dijo unas palabras. Los ojos nublados del viejo Ojo de Halcón, antes mudo, volvieron a iluminarse y rió entre dientes. No hace falta, Logan. ¿Cómo hacerlo es asunto mío? El viejo Ojo de Halcón se rió, sacó el dinero que había ganado en la misión de escolta y se lo entregó a Logan. Pero aún necesitamos un guía, ¿verdad? ¿Quién sabe dónde está el viejo Banner? Si nos encargamos de ese tipo, pagarás menos alquiler cada año. Incluso si morimos allí, puedes conducir este genial buggy araña y venderlo. No hay pérdida de ninguna manera, ¿verdad? Logan los miró y, tras un largo silencio, sacó la consola de juegos de la mano del viejo Aukeye. Iré a avisarle a Maureen y a los niños. Al ver a Logan regresar a la casa, Aukeye sonrió y le preguntó a Peter, quién le había dado la idea. ¿Crees que si nos sigue hasta el final, cambiará de opinión? No sé. Peter se encogió de hombros. Pero es mejor que ahora, ¿verdad? Unos minutos después, Logan apareció con chaqueta y sombrero. Simplemente dijo fríamente. Sube al coche. Entonces, Ojo de Halcón sonrió y los condujo al interior.
Logan, como guía, se sentó en el asiento del copiloto, mientras que Deadpool y Peter, como siempre, se sentaron atrás. Tras arrancar el motor del Spider Buggy, el viejo ojo de halcón, muy animado, encendió el estéreo. Todas las hojas son marrones y el cielo es gris. Salí a caminar en un día de invierno. Al caer la noche, el olor a carne asada se extendía desde el territorio de la pandilla de Hulk. En la batalla final, hace 45 años, ni siquiera la alianza de villanos pudo derrotar a Hulk. Cráneo Rojo desató docenas de bombas nucleares sobre el páramo californiano. Las intensas explosiones y la radiación nuclear no mataron a Hulk, pero le quemaron el cerebro por completo. A partir de entonces, Hulk se convirtió en un verdadero monstruo. Lo primero que hizo fue violar a su prima, She-Hulk Jennifer, en las ruinas de la explosión nuclear, porque ella era la única mujer capaz de resistir el poder de Hulk. Después de eso, el linaje de Hulk continuó en el yermo. Bajo la guía de su padre monstruo, se convirtieron en una nueva generación de monstruos, un grupo de sinvergüenzas inteligentes y completamente malvados. Logan pensó esto, recostado en el Spider Buggy y bebiendo. Esos tres idiotas suicidas habían encontrado un coche con el tanque casi vacío a mitad de camino y se habían ido, dejando a Logan a pocos kilómetros de distancia. Si acababan con la pandilla de Hulk, regresarían sanos y salvos. Si no, Logan podría escapar a pocos kilómetros de distancia. Logan se bebió la mitad de la botella de vino, suspiró ante el silencio de la distancia, luego se subió al Spider Buggy y condujo hacia el campamento de la pandilla de Hulk. A mitad de camino, la noche se convirtió repentinamente en día. Llamas estallaron a lo lejos, seguidas de una nube de hongo que brotó del fuego que se extinguía gradualmente, y finalmente, se escuchó una explosión ensordecedora. ¡Oh Dios! Logan sabía que había comenzado. Un viejo camión pesado sin tripulación se estrelló contra el campamento de la pandilla de Hulk, cargado con todo tipo de bombas que Deadpool y Hawkeye habían preparado con tanto esmero. Estas bombas quizá no matarían al mismísimo Bruce Banner, pero sí a sus crías de piel verde. ¡Ay Dios mío! Deadpool, conduciendo su motocicleta hacia el mar de fuego, sacó sus dos espadas de adamantium. ¿Las armas comunes no podrían matar a estos bastardos? No hay problema, yo, Wade, tengo tesoros especiales. Uno a uno, los Hulks que no estaban en el epicentro de la explosión ni siquiera se habían levantado cuando Deadpool los decapitó. Deadpool envainó sus espadas con estilo, realizó una clásica parada de deslizamiento al estilo Akira en medio del fuego y se dio una palmada en el trasero, mirando a Spider-Man, quien descendió del cielo y le partió la columna a Hulk de una patada. En serio, Spidey. Con Wade aquí, solo tienes que sujetarlos. Yo me encargo de la matanza. No estoy seguro de si aún cuentan como personas. Peter miró los utensilios de cocina volcados por la onda expansiva de la bomba y los esqueletos en el interior, que la pandilla de Hulk se había estado preparando para darse un festín. Estoy seguro de que si realmente me esforzara al máximo, no tendría tanta carga psicológica. Antes de que terminara de hablar, una flecha se clavó en la cabeza de Hulk. El viejo ojo de halcón se alzaba imponente al borde del campo de batalla. Entonces déjanos el trabajo sucio a nosotros, chico. De hecho, existen al menos 4 versiones del universo de Wasteland. Aunque Old Man Hawkeye y Wasteland Avengers pueden tener una conexión vaga, contienen innumerables errores. Por lo tanto, todos los detalles mencionados en el universo de Wasteland de este libro son cruciales. La canción que escucha Hawkeye es California Dreamin', un himno antibélico estadounidense de la época de la Guerra de Vietnam. Capítulo 145. Eliminando a la pandilla de Hulk. La explosión no fue el final de la batalla. Al contrario, fue solo el comienzo. Aunque la mayoría de los Hulks habían muerto por la enorme explosión, docenas de Hulks destrozados aún se mantenían en pie. No poseían las poderosas habilidades curativas de su padre o abuelo Banner, pero su vitalidad se mantuvo terriblemente tenaz. Un Hulk tras otro se puso de pie, con la mirada fija en los tres imprudentes que habían irrumpido en el campamento. Para ellos, la muerte de sus camaradas no era motivo de luto. De todos modos, había muchísimas mujeres en el páramo. Bastaba con capturarlas y reproducirse, y todo estaría bien. Desuéltenlos vivos. Un Hulk rugió, saltando hacia Spider-Man. Peter activó la mochila que llevaba a la espalda y la armadura de Iron Spider cubrió al instante todo su cuerpo. Los 3 brazos mecánicos que tenía detrás sujetaron a Hulk, que surcaba el aire, y entonces la flecha especializada de ojo de halcón le destrozó el cráneo. Sangre verde salpicó la placa frontal de la armadura, y Peter se sorprendió al no sentir ninguna reacción emocional.
Aunque no los había matado personalmente, sí había presenciado sus muertes y no las había impedido. No era que respetara las leyes de este páramo. Simplemente, al ver lo que había en la olla, comprendió una cosa con claridad. Cualquier persona normal tenía derecho a castigar a estas bestias. Estos tipos ya no podían ser considerados humanos. Eran simplemente animales. Tres Ulks atacaron al anciano Ojo de Halcón, aparentemente el eslabón más débil, y cargaron hacia adelante. Ojo de Halcón primero tensó su arco, disparando con precisión una flecha explosiva que atravesó el ojo del primer Ulk, viendo cómo su cabeza explotaba. Luego, una flecha de cuerda, se enredó en los pies del siguiente Hulk. Al tropezar, Ojo de Halcón le pisó la cabeza y disparó una flecha al tercer Hulk que cargaba. Esta flecha atravesó el cuerpo de Hulk. El metal líquido cubrió el rostro del oponente y lo incineró por completo. Mientras Hulk se desplomaba en el aire, Ojo de Halcón, sin mirar atrás, tensó su arco y, con una punta de flecha metálica especializada capaz de atravesar las cabezas de estos Hulks inferiores, le disparó a Hulk bajo el pie. Estos mocosos son demasiado débiles, mucho peores que su viejo. Ni siquiera pueden vencer a un viejo común y corriente con arco y flecha. A medida que avanzaba la batalla, estos descendientes de Hulk fueron perdiendo su vitalidad, cayendo uno a uno. Fue en ese momento, cuando cesaron los sonidos caóticos, que una voz temblorosa y ancestral finalmente habló. ¿Quién está haciendo todo ese ruido? Un anciano demacrado emergió de una cueva detrás del campamento, aparentemente despertado por la enorme explosión. Al ver a Spider-Man y Deadpool en el claro, mostró una inusual sonrisa de emoción. ¿Qué vio? ¿Eran solo dos aburridos imitadores o héroes auténticos? Este era Bruce Banner, reprimido durante demasiado tiempo. Desde la guerra postapocalíptica, ni Cráneo Rojo ni Dom habían estado dispuestos a luchar contra él. Preferirían abandonar toda la costa oeste antes que eliminar a ese aterrador Hulk. Para librar una batalla satisfactoria en sus últimos años, había humillado a fondo a ese viejo lobezno, y la renta de la tierra había ido aumentando año tras año. No esperaba que Wolverine, a pesar de su fortaleza, perdiera el valor para soportar semejante humillación. Se preguntó si tendría que matar a su esposa e hijos algún día antes de que finalmente desatara sus garras. Pero ya no era necesario, porque hoy habían llegado oponentes que eran suficientes para satisfacerlo. Jajaja, qué amables son. Una cosa es que vengan ustedes mismos, pero incluso trajeron un regalo extra. ¿Un regalo extra? El anciano Okeye, al ver la mirada de Bruce Banner, le disparó una flecha con burla. Aunque su visión era muy distinta a la de antes, la flecha fue increíblemente precisa, dirigiéndose directamente a la cabeza de Banner. Sin embargo, el anciano Banner simplemente extendió la mano, atrapó la flecha en el aire y la partió. Entonces, saltó alto. Su cuerpo demacrado se estrelló contra el suelo, creando un cráter enorme. Este era el Bruce Banner actual, quien, durante un largo periodo, había usado su personalidad anormal para borrarlas de otros Hulks. Incluso sin transformarse, poseía una fuerza sobrehumana muy superior a la de los demás Hulks de la banda de Hulks. Venid, héroes. Veamos de qué sois capaces. Banner rugió y vio una granada rodar a su lado. No era una granada explosiva. La explosión ultrasónica de corto alcance hizo que el anciano cayera de rodillas con dolor. Deadpool, con auriculares y una katana en la mano, se acercó, mostrando su sonrisa. ¿Sabes? No tenemos suficiente dinero para tantos efectos G, así que, grandullón, estás fuera. La espada se balanceó hacia abajo. La katana de adamantium impactó en el cuello de Banner, casi decapitándolo, pero a mitad del corte, unos músculos verdes en rápida expansión detuvieron la hoja. Deadpool gritó: no es bueno. Y fue empujado al suelo por Hulk, que se expandía rápidamente. Ni Peter ni Deadpool, ni Okeye como lugareño, habían visto jamás a un Hulk como este. Su cuerpo estaba hinchado y enorme. Sus músculos, antes impresionantes, habían desaparecido, reemplazados por una grasa verde. Su figura era aún más grande que antes, fácilmente superando los 5 metros de altura. Su cabeza estaba casi sin pelo, y su piel verde presentaba numerosas cicatrices y carne en descomposición, lo que le daba un aspecto increíblemente extraño y aterrador. Hulk agarró a Deadpool, quien quedó atrapado debajo de su trasero. No, te lo advierto. Juggernaut ya lo hizo en la película. Deadpool, cuyos brazos y piernas estaban sujetos por una de las manos de Hulk, gritó. Hulk ignoró las flechas de Ojo de Halcón que le impactaban en la cara, sonriendo ferozmente mientras lo partía por la mitad y lo arrojaba a un lado.
Miró a Spider-Man, vestido con la armadura de Iron Spider, y se burló. ¿De verdad eres Spider-Man? Solo viendo cómo golpean a tu compañero sin hacer nada. Primero, estoy bastante seguro de que Wade no morirá. Segundo, me está dando tiempo. Hulk se congeló. ¿Ganar tiempo? ¿Ganar tiempo para qué? Ganar tiempo hasta que las llamas no sean tan abrasadoras. El veneno se filtró por las costuras de la armadura, envolviendo instantáneamente todo el cuerpo de Peter. Pero esta vez, el veneno no solo cubría el cuerpo ni la armadura de Peter. Se expandía continuamente, transformándose finalmente en un monstruo enorme de casi 3 metros de altura, con músculos abultados, ojos aún más feroces, fauces abiertas llenas de colmillos y una lengua larga y ágil. ¿Qué tal una pelea con un oponente más parejo, bastardo? Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P@Treonunmenci. Capítulo 146. La muerte de Wasteland Hulk. Un enorme puño verde e hinchado se estrelló contra el rostro de Venom. Sus colmillos se hicieron añicos y su rostro quedó completamente distorsionado. Un enorme puño negro y musculoso se estrelló contra la cara de Hulk. Le arrancaron los dientes y su expresión se tornó aún más retorcida. Eso sí que es un puñetazo. Hulk soltó una carcajada, expresando su euforia. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Cuánto tiempo desde la última vez que tuvo una pelea tan satisfactoria? Hacía 45 años que no tenía una buena pelea, y tenía que ser contra un oponente tan parejo como este para ser realmente satisfactorio. Esta pelea no fue obra de Peter. Venom actuó por sí solo. Solo necesitaba un huésped para estabilizar su existencia. Venom no era considerado poderoso dentro de su especie, pero la fuerza de un simbionte dependía no solo del simbionte en sí, sino también del huésped. En este estado de furia, Venom podía derrotar al Pecio del Yermo sin ningún problema. O mejor dicho, el poder de combate de Pecio del Yermo se había debilitado gravemente tras años sin oponentes, agravado por la vejez, la fragilidad y un cerebro destrozado por la radiación. Venom luchaba sin ninguna presión. Un monstruo musculoso de 3 metros de altura y un monstruo hinchado de 5 metros de altura intercambiaban golpe tras golpe, de puño en puño. Golpe tras golpe. El suelo empezó a agrietarse y luego a derrumbarse. A medida que sus golpes se intensificaban, el derrumbe se extendía. Deadpool acababa de gritar que alguien me salve. Cuando el viejo ojo de halcón arrastró la parte superior de su cuerpo fuera de la zona de combate. Gracias, persona normal. ¿Podrías traerme la parte inferior también? Dijo Deadpool expectante. Ojo de halcón miró a los dos colosos peleando, luego a la mitad inferior de Deadpool, que parecía haber sido pisoteada repetidamente, y asintió con reticencia. Lo intentaré lo mejor que pueda. Si no, ¿por qué no piensas en cómo regenerar uno? Eso suena como una buena idea. Deadpool miró su mitad inferior, que acababa de ser pisoteada de nuevo, y dejó escapar un suspiro sin emoción. Oh, mi pierna izquierda, oh, mi pierna derecha, oh, mi. Venom y Hulk intercambiaron otro puñetazo. Con dolor, Hulk mordió instintivamente el brazo musculoso de Venom, pero debajo no estaba el brazo de Peter Parker, sino una masa de simbionte puro. El brazo que mordió explotó, transformándose en grilletes negros que sujetaron firmemente el cuello de Hulk. Hulk levantó los puños y los estampó contra la cara de Venom, golpe tras golpe doloroso, pero Venom permaneció inmóvil. Tiró de Hulk con fuerza y luego presionó su cabeza contra el suelo, golpeándola repetidamente. El suelo continuó derrumbándose, levantando finalmente una enorme nube de polvo. Eso es. Dale una paliza a ese tipo. El viejo ojo de halcón rugió de emoción. Su vista empeoraba cada día, pero hoy vio un rayo de esperanza. Empezando por ese maldito estandarte, por fin iba a cambiar el páramo. Logan se acercó a ellos. Había venido a ayudar, pero ya no parecía necesario, así que estacionó el auto a un lado y preguntó. ¿Cuánto falta para que terminen de pelear? La mitad de Deadpool le hizo espacio. ¿Quién sabe? Considerando que esto es un fanfic de Spider-Man, creo que Venom ganará. Hulk, aplastado contra el suelo, acumulaba furia. Abrió la boca y rugió. En la furia ensordecedora, Venom comenzó a desintegrarse, incapaz de mantener su pie. Hulk continuó rugiendo, hasta que la araña de hierro en su interior reveló sus afiladas garras, y dos de los brazos mecánicos de su espalda perforaron directamente los ojos de Hulk, clavándose en su cerebro, y luego se retorcieron. Se acabó, Banner. Encima.
Para sorpresa de Peter, Hulk, cuyo cerebro había sido destrozado, agarró su brazo mecánico, lo derribó y lo aplastó de un puñetazo. Había perdido la vista, pero seguía vivo. Ojo de Halcón maldijo y tensó su arco, pero Logan fue un paso más rápido. Caminó hacia Hulk. Todavía no reveló sus garras. Pero recogió las dos katanas que Deadpool había dejado atrás. Logan caminó detrás de Hulk y usó las dos katanas como tijeras, apretándolo por el cuello con la intención de decapitarlo. Pero ni siquiera con su fuerza fue suficiente para arrancarle la cabeza. Hulk sintió al enemigo tras él y se estiró hacia atrás, intentando zafarse de Logan. Logan lo sujetó con fuerza, negándose a soltarlo. Peter comprendió que esta era la mejor oportunidad, así que se levantó y se lanzó hacia el campo de batalla. Mientras ayudara a Logan a decapitar a Hulk, todo terminaría. El simbionte negro como la pólvora cubrió instantáneamente todo el cuerpo de Logan, provocando un aumento repentino de su fuerza. Explota. Intensifica. Las katanas de adamantium casi le cortan la cabeza a Hulk, solo un poco más. Solo un poco. Venom abrió sus enormes fauces, mordió la cabeza ya medio cercenada de Hulk y, con un potente tirón, la arrancó del cuello. La retuvo en su boca un segundo y luego la escupió. La cabeza verdosa rodó hacia un lado y luego se transformó en una cabeza humana. Bruce Banner, nombre clave Hulk, ex Vengador, 45 años villano y caníbal. Muerto. Venom se retiró del cuerpo de Logan, regresó con Peter, que se acercaba, y asomó la cabeza. No tenías que matarlo. De nada. Oh, está bien. Además, los cerebros irradiados son repugnantes. No voy a comer cerebros humanos aquí. No creo que debas comer cerebros humanos en ningún sitio, pensó Peter, pero no lo dijo en voz alta. Venom lo oiría de todos modos, ahora que estaban unidos. El viejo ojo de halcón, por otro lado, se acercó alegremente y le dio una palmadita en la espalda a Logan. Jaja, viejo amigo, ¿aún lo tienes? Podrían haberlo arreglado sin mí, pero tengo tareas agrícolas que hacer temprano en la mañana y tengo prisa por regresar, así que les di una mano. Logan terminó, luego miró la cueva donde se había alojado Banner, intercambiando una mirada con ojo de halcón. ¿Crees que la renta que cobraron está ahí? Yo me quedo con una parte para la crianza de Ashley, y tú puedes llevarte el resto para compartirlo con los vecinos, sonrió el viejo ojo de halcón. Aunque Banner esté muerto, puede que no todos sus mocosos se hayan ido. Pero claro, Banner está muerto, ¿por qué les tememos a sus cachorritos? Recuerda sacar las garras, amigo. Solo la mitad de Deadpool, todavía en el Spider-Mobile con ojo de halcón, se encogió de hombros, mirando a Peter acercarse. ¿Ves? ¿No te lo dije? Venom definitivamente eliminó a Hulk al final. Capítulo 147. Los dioses de la red. Hammer Falls, taller mecánico de Tonya. Debido a la llegada de Peter y Wade a este universo, la secuencia de algunos eventos se torció. El viejo ojo de halcón había llevado previamente a Peter y sus compañeros a derrotar a Hulk del Yermo. Bullseye, el principal asesino de Cráneo Rojo, quien descubrió que Ojo de Halcón había aniquilado a Hombre Múltiple, ya había asesinado a su antiguo jefe y lo había rastreado hasta la casa de su ex esposa. Su objetivo era simple: experimentar la alegría de matar a un superhéroe por última vez antes de morir. Así que, una vez que confirmó que Aukeye aún podía oponer resistencia, corrió con entusiasmo. Desafortunadamente, Aukeye no estaba en casa de su ex esposa. Aún así, Bullseye estaba decidido a averiguar su paradero. Así que se quedó allí en silencio, esperando. Entonces, una niña mestiza salió del taller y se paró frente a Bullseye. ¿Eres una especie de pervertido, mirando mi casa? Tranquila, pequeña, solo busco a tu papá. Su ojo biónico trasplantado mostró su identidad. ¿Está en casa? Esta no es su casa. Solo viene por aquí cada pocos años cuando hace enojar a mi mamá. El detector de mentiras del ojo biónico mostró que la niña decía la verdad, lo que decepcionó un poco a Bullseye. Sacó un tenedor de acero con la intención de gastarle una broma amistosa. Justo entonces, su ojo biónico lo alertó rápidamente de una oleada de energía cercana. De repente, vio surgir un vórtice rojo de la nada, y una persona emergió de él. Casi antes de que Bullseye pudiera reaccionar, un intenso fuego de ametralladora lo azotó, convirtiéndolo en una masa sangrienta. La pequeña Ash Barton, hija de Ojo de Halcón, miró con asombro al hombre que emergió del vórtice. Llevaba una armadura pesada y de alta tecnología, pintada en una combinación de rojo y azul. Ash ya había visto ese tipo de atuendo en casa. Había un viejo disfraz de Spider-Man con la misma combinación de colores. ¿Quién era esta persona?
Soy War Spider, de la Legión de la Telaraña que abarca el multiverso. War Spider levantó la mano derecha. En el guantelete de su servoarmadura se veía claramente un anillo en su dedo medio, dentro del cual había una araña vibrante y en movimiento. Ash Barton de la Tierra, 21.923, posees el potencial de romper las ataduras morales y conquistar tu universo. Te invito a unirte a la Legión UEP. ¿Qué? Aléjate de ella. Ojo de Halcón, al volver a casa, presenció todo esto. Sus ojos se abrieron de par en par con furia, tensó su arco y preparó una flecha. Pero Peter fue aún más rápido. Su sentido arácnido, en ese momento, gritó con más terror que cuando se enfrentó a Hulk del Yermo. En un instante, trajo consigo a Venom para lanzarle una patada voladora, derribando a Araña de Guerra. War Spider inicialmente tenía la intención de abrir fuego, pero al ver quién lo atacó y recibir la información de su anillo Spider-Lantern, se sorprendió mucho. No eres el tótem araña de este mundo, ni miembro de la Legión. ¿Cómo llegaste a este universo? Me preguntaba por qué este universo hacía temblar la red del destino. ¿Qué tal si primero me dices qué es exactamente tu Legión? Peter controló a Venom para arrancarle el reactor de arco del pecho a War Spider. Al perder su fuente de energía, War Spider levantó la mano derecha en el último instante. El anillo de la linterna araña brilló y un vórtice rojo apareció tras él, a punto de envolverlo. En ese momento, Deadpool gritó: «¡Cuchillo arrojadizo!» y lanzó una daga de adamantium, que se incrustó en la frente de War Spider. Tanto Okeye como Peter se giraron para mirarlo. ¿Qué? Es de una legión poderosa, lleva un anillo de linterna y va por el universo reclutando extraños Spider-Man para que se unan a ellos, y luego recitan un juramento. Deadpool los miró. ¿No creen que merecen una puñalada? Tierra, 51.821, cuartel general de la Legión UEP. La Legión UEP es una organización multiverso. Su propósito es ayudar a los tótems araña que no están dispuestos a ser héroes y no se sienten atados a la moral para conquistar sus propios universos. Esta organización fue fundada por dos poderosos tótems que conquistaron sus propios universos, y posteriormente, tres tótems araña más, que también conquistaron sus universos, se unieron sin ayuda de nadie. Dentro de la Legión de la Red, estos poderosos tótems, capaces de conquistar sus universos por sí solos, se llaman los dioses de la Red. Estos dioses poseen los medios para atravesar el multiverso y crean anillos de linterna arácnida para que sus miembros invadan más multiversos. Por supuesto, para evitar, o mejor dicho, retrasar, que los heroicos Spider-Man los descubran y formen una organización opuesta, la Web Legión no recluta Spider-Totems con tendencias heroicas. Pero a pesar de tanta precaución, todavía ocurrieron accidentes. Cuando el cuerpo de War Spider regresó a la sede de Tierra, 51.821, también trajo información relevante. Estos datos visuales, registrados por su armadura, no se subieron a la sede de información, sino que fueron interceptados por los dioses de la red. Parece que otro Spider-Man ha dominado la habilidad de atravesar el multiverso. El dios de la telaraña que hablaba era un tótem araña completamente cubierto con un exotraje simbiótico negro. En su universo, reemplazó a Knull, el dios de los simbiontes, convirtiéndose en el nuevo dios simbionte. Sin embargo, no pudo contener la corrupción ideológica del Venom de su universo, asimilando así su mundo. Esto no debería usar tecnología ni el poder de nadie más. Sentí el poder del destino en él. Araña Fénix ardía en llamas. Era Jean Grey, de cierto universo. Tras ser mordida por una araña radiactiva, despertó sus habilidades mutantes y arácnidas. Entonces la fuerza Fénix la encontró, y finalmente se convirtió en la Fénix Oscura. Los dioses observaron entonces la gigantesca linterna en el cielo. En su interior se encontraba Carol King, de cierto universo. Había consumido todo su universo, convirtiéndose en el enjambre de arañas, pero incluso los dioses de la red, que no eran buenas personas, desdeñaron asociarse con Carl King y, en cambio, atraparon su conciencia en el cuerpo de una araña específica, convirtiéndolo en una bestia linterna, utilizada para atravesar el multiverso. Como apunte, esta idea fue propuesta por otro dios web ausente, Spider-Pool. Era Wade Wilson, de cierto universo. Mientras buscaba una cura para el cáncer, fue mordido por una araña, lo que le otorgó un factor de curación y habilidades arácnidas, así como la capacidad de infectar a otros a través de fluidos corporales. Desató una crisis bioquímica en su universo y lo conquistó. Ese es el patriarca. Finalmente, habló un tótem araña claramente africano. Vestía un atuendo tribal africano tradicional.
Mientras hablaba, atrapó una araña que se había separado de Carl King. Era Anansi, el dios de las mentiras y las historias en la mitología Akan, y el primer tótem araña del mundo. Lo traeré de vuelta o lo detendré. Capítulo 148. El dios araña desciende. En la oficina del segundo piso del taller automotriz de Tonya en Fallow Town, Peter, Deadpool, el viejo ojo de halcón y su hija, Ashley, discutían lo que acababa de suceder. Tras enfrentarse a Hulk, Logan había regresado a casa para protegerse de otros Hulk supervivientes. No le interesaba especialmente involucrarse en asuntos de superhéroes, así que Peter decidió dejarlo en paz. Mientras tanto, Ojo de Halcón, mientras limpiaba los restos destrozados fuera de la casa de su ex esposa, descubrió que el hombre abatido por la máquina de guerra pintada de Spider-Man era en realidad Bullseye. Recuperó el ojo cibernético Necrolok, de Atlock en Agentes de S.H.I.E.L.D., que Bullseye le había trasplantado, lo limpió y lo jugueteó con cuidado en su mano. Ahora, Peter se estaba quejando de las acciones recientes de Deadpool. ¿En qué estabas pensando? Ya le quité el reactor de arco del pecho. Podríamos haberlo retenido para interrogarlo. Peter estaba furioso. Esa organización, los guerreros de la red, fue sin duda la clave, posiblemente incluso la causa, de los temblores de la red del destino, y luego lo cortaste de un solo tajo. Nunca dijiste que ese tipo también debía estar protegido. Al contrario, siempre creíste que tu nieta multiversal era la clave, ¿de acuerdo? Así que yo estaba protegiendo a tu preciosa nieta, ¿de acuerdo? Gritó Deadpool con la misma furia a todo volumen. ¿Por qué iba a proteger a un rapero con camuflaje de araña que incluso podría ser un Skrull? Si quisiera matarlo, ¿por qué me molestaría en quitarle el reactor? No lo entiendes. De todas formas, no matas a nadie. Aunque quisieras, nunca has matado a nadie. ¿Cómo iba a saber que querías mantenerlo con vida? Peter sintió que le venía un dolor de cabeza. Su sentido arácnido seguía funcionando, aunque no con tanta intensidad como antes. Debía de haber algo mal con esa máquina de guerra araña. De lo contrario, una simple versión de máquina de guerra de Spider-Man no habría desquiciado su sentido arácnido. Pero el tipo estaba muerto, y no solo muerto, sino que su cuerpo había sido enviado de vuelta para entregar un mensaje. ¿Quién sabía si esa era la razón por la que su sentido arácnido seguía funcionando? Ashley Barton no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Siendo aún una chica espiritual, se frotaba el pelo. Ayer había golpeado a un niño gordito que le debía dinero por protección, junto con los tipos que lo golpearon. Hoy le dijeron que Bullseye, el jefe de policía del presidente, murió frente a ella, y que los compañeros de su padre, un desperdicio de espacio, su abuelo de otro mundo y su amigo, habían derrotado a Hulk. Hizo una pausa por un momento y luego le preguntó a su padre, que seguía jugando con el ojo cibernético, sin muchas esperanzas. ¿Vinieron por mí? Lo eran, pero ahora parece que vinieron por la persona que te busca. Tras presenciar el poderoso ataque de Spider-Man que destruyó el reactor Ark, Ashley le contó a Peter todo lo que sabía sobre los guerreros de la telaraña, pero al parecer, no sabía mucho. Sin embargo, tras escuchar su diálogo y ver su apariencia, quedó claro que uno de sus fundadores debía ser una versión de Spider-Man de Deadpool. Y no eran un equipo heroico, sino un grupo dedicado a ayudar a ambiciosos tótems arácnidos a conquistar diversos mundos. ¿Qué otra cosa? Después de ver regresar el cuerpo de Spider-War Machine, ¿elegirían una represalia recíproca o desaparecerían sin dejar rastro? Peter pronto lo descubriría. Su sentido arácnido rugía en su cerebro como nunca antes, con la cabeza palpitante y la visión borrosa. Pero al mismo tiempo, parecía ver una gigantesca red en constante vibración. Era la propia red del destino temblando, como si, una araña inmensamente colosal caminaba sobre la delicada tela, tanto que ésta no podía soportar su peso. Y a medida que la araña gigante se acercaba, las vibraciones de la tela se hacían cada vez más pronunciadas. Peter, adolorido, se levantó y cayó de rodillas. Ashley también se desplomó dolorosamente en la cama. Sus habilidades no eran tan prominentes como las de Peter, y su sentido arácnido no era tan sensible, pero incluso ella sintió un dolor inmenso en ese momento. ¿Estás bien, pequeña araña? Ashley. Ashley, ¿estás bien? Ambos expresaron preocupación por sus respectivos tótems arácnidos. Peter se puso de pie con dificultad. El dolor disminuyó. Algo había aparecido. Peter salió disparado de la habitación y se adentró en las calles de Fallow Town. Este era el lugar con la atmósfera de superhéroes más intensa del yermo, con todo tipo de artículos de superhéroes esparcidos por todas partes. En pleno centro de la calle yacía el Mjolnir de Thor, que había caído allí cuando Thor murió.
Nadie pareció notar al joven con el traje de Iron Spider sin su máscara. Detrás de él, Deadpool, el viejo ojo de halcón y la curiosa Ashley también lo seguían. Siguieron la mirada de Peter y alzaron la vista al cielo. Vieron una telaraña que partía de un solo punto y se extendía por todo el cielo. El sentido arácnido había desaparecido. Lo que era aún más aterrador, se había desvanecido. Peter no sintió ningún peligro. Solo innumerables y densas telarañas explotaron por completo, rasgando el cielo sobre Fallout Town, revelando una enorme cicatriz carmesí. Dentro de la cicatriz, los fantasmas parpadearon, y entonces una figura emergió flotando. Era un hombre negro, vestido con el atuendo tribal tradicional de África Occidental. Con un gesto de la mano, las redes se retrajeron, reconstruyendo el cielo. Luego aterrizó frente al martillo de Thor, separado de Peter por los ciudadanos comunes y corrientes, aturdidos, que rezaban a Mjolnir, implorando que un dios descendiera al mundo. Una vez desafié al rey de los dioses con mentiras, trayendo historias al reino mortal. Hice creer a la humanidad que era una faceta de mi Padre Divino, y con mentiras, expulsé a los dioses de mi universo. Así, me convertí en el único dios del universo, un dios que conquistó su propio universo. Peter se puso su máscara de araña de hierro. La base de datos integrada analizó las palabras de la figura, y Peter concluyó el análisis. Eres Anansi, el dios ganés de las mentiras y las historias. En efecto, lo soy, jefe. Anansi hizo una reverencia cortés y sonriente. Te invito formalmente a unirte a nuestro ejército araña. Posees el poder de navegar libremente por la red de la vida y el destino, que es precisamente lo que necesitamos con urgencia. A cambio, podemos ofrecerte poder, proteger tu universo y a tu familia. Y también podemos revelarte un secreto. Un grupo de monstruos llamados los herederos están atacando a los tótems araña en varios multiversos, y los guerreros de la red pueden proteger la seguridad de los tótems araña. ¿Conquistar? Replicó Peter de repente. ¿Así es como se recluta a la gente? Sí. ¿Hay algo extraño en eso? Si estás reclutando y no temes a los herederos, ¿para qué te preparas? Preguntó Peter. ¿La colmena? Anansi, inesperadamente, se quedó en silencio. ¿Realmente era la colmena? Anansi reflexionó un momento, preparándose finalmente para decir algo, pero antes de que pudiera terminar, una gigantesca viga de acero se precipitó, impactándolo directamente y lanzándolo a volar. Posteriormente, casi todas las estructuras metálicas de Fallout Town salieron volando por los aires. Un anciano arrugado y demacrado flotaba en el aire, mirando furiosamente al dios de otro reino. Sal de mi territorio. Nota del autor. Anansi es hijo de Niame, el padre de los dioses en la mitología Asanti. También existen leyendas que afirman que Anansi es una de las encarnaciones de Niame, quien se transformó en araña y tejió el mundo entero con sus redes. Anansi, del universo Marvel, apareció por primera vez en Spider-Man. Cuentos de hadas, número 2, de la Tierra, 7082. Su mundo no tiene superhéroes, solo uno mitológico. Marvel lo reconoce como el primer tótem araña. Esta novela se ha tomado de nuevo ciertas libertades. Su nivel de poder se alinea aproximadamente con el de Thor en el universo principal. La forma en que conquistó su universo es, como él mismo declaró, cortó la conexión entre los dioses y el mundo. En cualquier caso, su universo no tenía otros superhéroes. El dios de las historias, como identidad divina, es una existencia realmente poderosa en Marvel. La colmena que Pepe mencionó al final de este capítulo no es el enjambre de Hydra Niame. El autor la mencionó en el grupo, o algunos fans acérrimos de los cómics estadounidenses podrían saber a quién se refiere. El escenario de los guerreros de la telaraña es un presagio de una serie de futuras historias del Spider-Verso, ya que los cómics estadounidenses son un clásico código espagueti, por lo que surgen varios problemas. Por ejemplo, Morlun lleva décadas devorando todo el multiverso, pero los Spider-Man no se han dado cuenta. Capítulo 149. Magneto protegerá a todos. Magneto de Tierra, 21.923 era muy viejo, tanto que padecía Alzheimer. Era bastante normal. Al fin y al cabo, ya era un anciano durante la época dorada de los héroes. Ahora, 45 años después, tenía más de 100 años. Una vez creyó en las palabras de Cráneo Rojo, pensando que tras la aniquilación de todos los héroes, los mutantes prosperarían bajo su liderazgo. Pero se equivocó. Los villanos simplemente no sabían gobernar una nación. Cráneo Rojo incluso bombardeó con armas nucleares a todas las fuerzas estadounidenses que se resistían a someterse a él, convirtiendo a Estados Unidos en un páramo.
Por alguna razón desconocida, no habían nacido nuevos mutantes desde ese año. Los territorios mutantes vieron cada vez menos mutantes, lo que demostró aún más que la decisión inicial de Magneto fue errónea. Ahora era viejo, muy viejo. Vería ilusiones de su hijo, Pietro, y su hija, Wanda. Si no hubiera confiado en la confianza de sus hijos en su afecto paternal ese día para matar a Wanda, permitiendo que el hombre absorbente absorbiera su magia, Thor podría no haber muerto y el mundo podría no haber caído. Su hija menor, Lorna, podría no haberlo abandonado tampoco. Lo siento, esta era la única frase que el gobernante de todo el Medio Oeste estadounidense, un anciano marchito y demacrado, pronunciaba a diario. Cada mañana, se levantaba y, mirando a sus hijos silenciosos junto a su cama, les preguntaba con desaliento. ¿Qué quieres que haga? Wanda y Pietro nunca respondieron. Hasta hoy, en Hammer Falls, una zona muy vigilada dentro del territorio de Magneto, apareció un visitante de otro mundo con un aspecto formidable. Así que, con la ayuda de sus hijos ilusorios, atacó a este extraño. Peter estaba desconcertado una vez más por el desarrollo completamente ilógico e imprudente de universo. ¿Y qué demonios protegiste? Además del martillo, toda la catarata del martillo estaba a punto de ser arrastrada al cielo por ti, ¿verdad? Si el traje de Iron Spider no se hubiera desmagnetizado ya, él habría sido arrastrado al cielo. Verás, este universo no es nada amigable. Anansi reapareció de repente junto a Peter. Peter lo miró desconcertado. ¿No te quedaste atónito? Por favor, incluso Loki puede crear ilusiones fácilmente, ¿y yo qué más? Yo fui quien desterró a Loki. El Loki de tu universo. Anansi no pudo evitar reír. Hija, el concepto de dioses no es así. Los dioses son creaciones mágicas que se transmiten a través de los pensamientos y la conciencia humana a través de historias, modificando la realidad. En esencia, todos los dioses del multiverso se originan en el mismo concepto. Solo que sus apariencias y formas físicas varían en la conciencia humana de los diferentes universos. Soy el dios de las historias. Controlo las historias, así que impedí que la magia pasara por todas las historias excepto por Anansi, por eso desterré a los dioses. No es que desterré a un grupo de seres llamados dioses. Peter lo miró en silencio. Anansi pareció comprender sus pensamientos y asintió con impotencia. Está bien, te diré por qué hago esto. No tiene nada que ver con lo que dijiste. Esa, Reina Colmena está confinada bajo la red del destino, así que no tienes que preocuparte por ella por ahora. Anansi levantó las manos y dijo con resignación. En cuanto a lo que acabas de pedir, ¿qué pasa si te niegas? Eso tampoco importa. Soy el dios de las historias. Aunque modificar un universo entero sea un poco difícil, modificar tu vida no requiere esfuerzo. A diferencia de ti, un tótem especial, pagamos un precio considerable para viajar por el multiverso. Así que, si te unes a nosotros, nos resultará mucho más fácil. Entonces tendrás que lidiar con Magneto primero. Anansi sonrió con indiferencia. Vuelvo enseguida. Hola. Hola. Konnichiwa. Mirando la mano de Deadpool moviéndose frente a él, Peter lo miró y primero declaró el asunto importante. Ese dios araña es un enemigo. Y sin duda no podemos persuadirlo con palabras. ¿Has pensado en alguna forma de lidiar con él? Deadpool dijo, mientras seguía la mirada de Peter hacia el martillo de Thor en el centro de Hammer Falls, y al instante vitoreó. Oh. Sí. Claro, recógelo, pequeña araña, y luego dale una buena paliza a ese Spider-Man negro. No queremos ningún Spider-Man negro. Al ver a Peter agarrar el mango del martillo, Deadpool vitoreó. Levántalo. Vamos. Tú puedes. No puedo. Peter, después de sostener el martillo de Thor durante unos segundos, se encogió de hombros. No puedo levantarlo. Deadpool se congeló y luego pareció aturdido. Ni siquiera lo intentaste. Porque sabía que no podía sacarlo, ¿de acuerdo? Ashley admitió que esperaba que su abuelo de otro mundo pudiera levantar el martillo divino que ella había intentado blandir desde la infancia. Pero seguía sin funcionar. Parecía que estos dos estaban destinados a morir hoy aquí. Y su inútil padre, como era de esperar, había huido. Ahora, le tocaba a Magneto ver si podía derrotar a ese supuesto dios. Mientras tanto, Magneto, murmurando, comprendió el verdadero significado de sus hijos imaginarios. El enemigo no podía ser derrotado de esta manera. El metal en Hammer Falls simplemente no era suficiente y no podía destruir la vida de la gente común. Así es, innumerables arenas de hierro se extendieron desde el suelo, atando firmemente a Anansi y arrastrándolo lejos del pueblo.
Magneto controló instintivamente cada átomo de hierro de la tierra circundante, formando una sólida jaula para atrapar al enemigo. Intentó controlar los átomos de hierro dentro del cuerpo del enemigo, pero no encontró nada, porque el oponente simplemente no tenía átomos de hierro. Luego intentó controlar los campos magnéticos biológicos dentro del cuerpo del oponente, pero tampoco encontró nada. Magneto miró a su enemigo con confusión. Empezó a sospechar que todo era su propia ilusión, que no existía tal enemigo y que solo estaba teniendo otro episodio. Anansi, mientras tanto, se rió. Rompió las ataduras que Magneto le había impuesto con fuerza bruta. Estas ataduras eran ciertamente aterradoras, pero él era un dios, probablemente el único dios en este universo. ¿Cómo podría un dios ser derrotado por los mortales? Eres fuerte, mortal, pero para desafiar a un dios no estás calificado. El enemigo que tenía delante era real. En los ojos nublados de Magneto, una luz inidentificable parpadeó. Emitió un gemido incomprensible, y luego una sombra gigantesca se cernió sobre él, bloqueando el cielo. Era el Helicarrier de Shield del que se había estrellado en el suelo, el cual había movido inconscientemente hacia el cielo. Magneto miró fijamente al Helicarrier en el cielo, luego pareció entender algo, controlando el Helicarrier para que se estrellara fuertemente contra Anansi. Muere. Villano. Capítulo 150. La Guerra de los Dioses, parte 1. Un portaaviones entero flotante descendió del cielo y se estrelló contra Anansi. ¿Murió el dios araña? Desde las ruinas, se escuchó un ruido violento. Entonces, Anansi, completamente ileso, irrumpió y cargó directamente contra Magneto. Magneto controló el campo magnético a su alrededor, fortaleciendo su cuerpo físico, e incluso este ataque rápido y feroz lo dejó ileso. Las nubes del cielo se disiparon por completo tras el impacto. Magneto salió ileso, pero Anansi no planeaba matarlo con una carga. Al contrario, le agarró la cara. Magneto se vio salvando a Merfall. El aterrador alienígena yacía muerto tras su ataque, con su cuerpo quemado en el suelo, cubierto de espadas. Ese era el destino de cualquiera que desafiara a Magneto. Vio a sus hijos fallecidos, Wanda y Pietro, finalmente sonrientes y llano en silencio. Wanda, Pietro, el anciano se quedó mirando fijamente a la distancia y luego fue asesinado por el dios araña torciendo su cuello. Magneto, que había reinado supremo y gobernado una cuarta parte de Estados Unidos durante una era, murió así como así. Bueno, por el lado positivo, al menos Estados Unidos está a medio camino ahora. La voz del viejo Aukeye resonó junto a Ashley. Justo cuando estaba a punto de preguntar qué hacía su cobarde e inútil anciano, vio algo impactante. Aukeye se había puesto de nuevo su uniforme de los Vengadores, pero no llevaba esa ridícula máscara porque le habían reemplazado el ojo izquierdo por una prótesis, la misma prótesis que le habían quitado al cadáver de Bullseye hacía apenas unas horas. ¿Qué? ¿No ibas a enviar a tu viejo a una pelea a ciegas? Esto es obra de tu padrastro, y quedó bastante bien. PD. El padrastro de Ashley es Ultron Mark VIII. Clint Barton sonrió, dudó un momento y luego puso una mano sobre la cabeza de su hija. Para su sorpresa, esta vez su hija no dijo nada. Toma a tu madre y a tu padrastro y vete. Protégelos, Ashley. ¿Qué pasa contigo? Yo. El viejo ojo de halcón preparó su mejor arco, con 3 carcajes llenos de flechas a la espalda. No te preocupes por mí. Soy un vengador. Ashley guardó silencio unos segundos antes de darse la vuelta para irse a casa, mientras Ojo de Halcón observaba cómo la criatura descendía lentamente del cielo. Según los datos del ojo protésico de Necrolog, esa criatura era terriblemente fuerte, casi tan fuerte como Thor. Esto es un deseo de muerte, murmuró Aukeye para sí mismo. Está bien, finalmente podemos hablar. Anansi aterrizó frente a Peter. Deadpool, gritando sí. Cargó hacia adelante, solo para ser derribado por las redes de Anansi. Miró el martillo de Thor junto a Peter y no pudo evitar reír. ¿Quieres probarlo, verdad? Pero no puedes levantarlo. Qué lástima. En un instante, antes de que Venom o el traje de Iron Spider pudieran reaccionar, Anansi se abalanzó sobre Peter, le arrancó con violencia el casco del traje de Iron Spider y le pellizcó la mandíbula. Sus ojos emitieron una luz blanca deslumbrante. Déjame ver tu historia. Una historia muy típica de Spider-Man, déjalo ir. El viejo ojo de halcón gritó mientras disparaba una flecha a Anansi. Anansi extendió la mano y sacó un escudo de juguete del Capitán América de un puesto para detener la flecha, mientras saboreaba la historia de Peter Parker. Muy bien, muy emocionante. ¿Te atreves a engañarme?
Con un golpe repentino, Anansi salió volando hacia atrás, destrozando varios edificios de Hammerfall. Aukeye, atónito, miró a Peter, quien sostenía un martillo. Un martillo inalcanzable. Su cuerpo liberaba rayos, la bioelectricidad de Peter. Levantó Mjolnir, el martillo de Thor, y con un rugido, liberó toda su bioelectricidad al cielo. El cielo, antes despejado, comenzó a volverse pesado por los relámpagos que caían desde abajo, y las nubes oscuras comenzaron a acumularse. Entonces, un rayo capaz de envolver por completo el cuerpo de Peter descendió del cielo, vertiéndose en su interior. Incluso Venom, que tenía una aversión innata a los rayos, se sintió muy cómodo. Un poder inmenso se apoderó del cuerpo de Peter, y un relámpago lo rodeó. El traje de la araña de hierro sufrió cambios sutiles, transformándose de un traje liso a algo más parecido a una armadura. Simplemente retrajo el casco. Mientras tanto, Anansi, que había sido estrellado contra un edificio residencial, se limpió la sangre que el martillo le había sacado de la boca, se levantó y comenzó a reír a carcajadas. Interesante. Interesante. ¿Un mortal intentando engañar al dios de las mentiras? Anansi se rió y atacó a Peter. Eres el primer mortal en hacer eso. ¿En serio? Creía que mucha gente te había alardeado de sus hazañas. Peter blandió el Mjolnir y lo lanzó con gran fuerza. Anansi lo esquivó fácilmente, pero entonces vio la red enganchada en la parte trasera del martillo. A continuación vino el puño de Peter, cubierto de veneno e hinchado varias veces en tamaño, siendo arrojado por el martillo. Y todas esas cosas de las que te jactaste ante ellos. El puño gigante se estrelló contra el rostro de Anansi, lanzándolo hacia atrás. Voló varios kilómetros, dejando los dos ojos del viejo Aukeye, el original, y la nueva prótesis en estado de shock. Peter activó entonces su traje y voló hacia el lugar donde Anansi había aterrizado. Anansi voló sin obstáculos, recto y rápido por la inmensa fuerza, hasta que una cordillera lo atrapó. Una enorme grieta apareció en la ladera de la montaña desde el punto de impacto, y los cientos de metros de montaña sobre ese punto se hicieron añicos en rocas gigantes que comenzaron a derrumbarse. Entonces, se formaron círculos de nubes oscuras que giraban rápidamente. Peter alzó el Mjolnir por encima de su cabeza, lo balanceó en círculos y luego hizo un gesto de estrellarlo contra Anansi. Miles de rayos descendieron del cielo, uno tras otro, impactando el punto donde Anansi había sido alcanzado. Cuando cesaron los relámpagos, Peter aterrizó con el Mjolnir en la mano. El área había quedado arrasada por el impacto y el rayo, y Anansi, luciendo completamente ileso, aplaudió mientras caminaba hacia Peter. Debo decir que me sorprendes de verdad. ¿Cuánto tiempo llevas siendo un tótem? ¿Medio año? ¿8 meses? Luchas mejor que la mayoría de los demás tótems. Y casualmente me encanta tratar con personas que solo saben pelear. Innumerables rascacielos se alzaban en el aire, y el tiempo pareció regresar a Manhattan en 2012, el lugar donde todo comenzó. Ese día, el día que el tío Ben llevó a Peter al banco a depositar dinero, un día sin igual. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P. @Treon Menzi. No olvides que lo escuchaste en Larios, el devorador de mundos.